Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas de la Iglesia Discípulos de Cristo La Brecha. Le habla Janel Lizaldi. En esta mañana vamos a tener la escuela bíblica dominical. Vamos a decir que es la última del leccionario del discípulo. Así que hemos estado hablando de los rostros de la sabiduría. Y esta tercera unidad con el tema la fe y la sabiduría en Santiago. La lección de esta mañana tiene como titulada Sabiduría de lo Alto. Y hemos estudiado ya 3 meses de la sabiduría, hemos estudiado los libros de Proverbios, hemos estudiado de los Evangelios y ahora con la epístola de Santiago. Y la sabiduría se ha hablado, como hemos visto, desde el Antiguo Testamento y ahora hasta el Nuevo Testamento. La lección está dividida en dos capítulos, o sea, Santiago 3, del 13 al 18, y Santiago 5, del 7 al 12. La lectura es un poco extensa, así que no vamos a permitir en esta mañana leerla, pero allá en su casa, siéntase en libertad. Usted pare, si acaso el video está ahora, en este segundo, toma la lectura y vuelve nuevamente con el estudio, la clase bíblica. Bueno, hermanos, vamos a ver qué es lo que nos tienen esta mañana la clase bíblica. Si bien ya en Santiago versículo 13, Santiago nos presenta y reta al lector. O sea, a que piense ser sabio, que lo muestre mediante qué, mediante qué, su conducta. El emplear la sabiduría no de saber mucho, o sea, sino de saber cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? Santiago está en esta epístola, está preocupado por la falta de sabiduría de los creyentes. En vez de apoyarse, se están dividiendo y se han formado o se dejan llevar por rencillas, inclusive palabras fuertes entre ellos. Entonces, eso entiendo yo que no ha pasado en la iglesia, ¿verdad? No, ¿verdad? Si esto pasaba en estos tiempos, cuando la iglesia estaba empezando, imagínese hoy en día, que es un poco más complicado el asunto. Pero vamos a ver qué continúa diciéndonos Santiago en esta mañana. Y en el versículo 14, comienza con la palabra rivalidad. Y esta aparece en el vocabulario bíblico del discipulado, del discípulo. Y vamos a tener lectura lo que dice, rivalidad, para que podamos entender. Dice que es la palabra griega que se traduce aquí es eritia. Esta es una palabra poco usada en tiempos del Nuevo Testamento. En tiempos anteriores los autores griegos clásicos lo usaban para qué? Para referirse que a la ambición y desmedida de quienes hacían todo lo posible por aumentar su poder, su influencia y sus riquezas a cualquier costo. Era una palabra muy despectiva que implicaba que corrupción y abuso. Quien se dejaba llevar por esa ambición estaba dispuesto a decir cualquier mentira a fin de lograr lo deseado. Nótese que en el pasaje de Santiago hay que una relación entre ese vicio y lo que él llama mentir contra la verdad. Esto nos da una idea de la seriedad con que Santiago veía. Que Santiago, perdón, una relación entre ese, nótese que el pasaje Santiago es una relación entre ese vacío y lo que él llama mentir contra la verdad. Esto nos da una idea de la seriedad con que Santiago veía la presencia de tales males en el seno de la iglesia. Si bien esta palabra Santiago la usa para qué, para la ambición de que de lo que se estaba viviendo entre la comunidad, no solamente la comunidad, sino lo que sucedía
en el ámbito social, o sea, inclusive los políticos. Y como hemos visto referencia a estas últimas semanas que ha sido parte de discordia en lo que es la política, pues porque si vamos a ver hace más o menos 2 semanas o 3, ya ocurrieron los arrestos de 2 políticos de nuestro país. ¿Y a causa de qué? ¿A qué? A la ambición, a la corrupción, a tener más dinero, a la ambición y a la avaricia cuando teniendo sueldos de $73,000, mire, anuales, que si usted saca en cuenta cuánto es eso, mire, mensualmente bruto eso es como $6,000 y quincenales son como 3,000, mientras cualquier empleado al mínimo, empleado de gobierno, gana menos que eso. Vamos a decir un ejemplo, 16,000 anual, 1,300 mensuales o brutos, y en lo que le queda ganando son como $500 quincenales. Así que, a su vez, estas tales políticas, ¿qué es lo que quieren? Si miras a ver, es ganar más y más y más. Y, y yo en verdad, se los digo, yo trabajo en una agencia que, pues, esto sucede. Yo veo realmente los sueldos de todos mis empleados y yo sé cuánto gana cada quien. Y eso yo tengo que trabajar con confidencialidad. Pero uno sabe que cada vez los salarios, es decir, son cada vez más altos. Cada cuatrenio uno lo ve más alto y uno se sorprende. Y es que, y a veces algunos, pues como quien dice, no son tan sabios que digamos, pero el tema que vamos a referirnos es que inclusive si se ven es la parte en nuestro tiempo de la ambición y el poder, Santiago nos está reflejando lo que estaba sucediendo en su tiempo. Y es que la sabiduría, o sea, la sabiduría del poder, de la rivalidad que estaba pasando, ocurría algo también. ¿Qué ocurría? Ocurría en que también había un problema entre la sociedad, entre las comunidades. Ejemplo, unos celos. Había, porque otra persona pues sabía más que otro, o que se tenía el crédito y usted no se lo llevaba. Y si eso nos ocurre, sentimos celos en desarrollar y desarrollamos que amargura. Y eso se va, mire, llenando el estanque, llenando el estanque, llenando el estanque, se va llenando. Y estar en contra que de la otra persona, del otro. Y eso es una muestra de que no somos sabios. Y eso nos vuelve ¿a qué? A ser una persona necia. El versículo 15, ya hemos estudiado vamos viendo que ya hemos estudiado lo que es la sabiduría, que es el don de Dios. En Santiago, perdón, da 3 asuntos o apelaciones: el terrenal, el animal y la diabólica. El terrenal es que significa que, mire, eso no proviene de lo divino. El animal o la naturaleza, o sea, que proviene de qué? Del ser humano. Y que no está inspirada ¿por qué? Por el espíritu. Y la diabólica, inspirada por el mal o demonios, según dice el texto en griego. Así que vemos lo que se ve reflejado aquí, la sabiduría en 3 apelaciones que representa Santiago. Ahora, vamos al versículo 16. Versículo 16 ocurre, donde ocurre esto de que existe una perturbación o desorden.
Eso ocurre en el gobierno que estamos. Vemos un desorden que no se sabe ni la hora que es. En los trabajos ocurre también, que no se, ha ocurrido. E inclusive en la iglesia a veces las tomas de decisiones y desorden o no hay un orden, pero puede ocurrir, pero ocurría más en este tiempo. Ocurría más en este tiempo porque en este tiempo la iglesia estaba comenzando. Ahora pues ya tenemos una estructura. Pero usted se imagina una iglesia en desorden. Eso es un sal para afuera. Pero Santiago, esta presentación es una muestra de maldad y de obra perversa. Si existe esto de las rivalidades, de la avaricia, como hemos mencionado, de los celos, de la amargura, esos corazones, ¿qué están llenos? ¿Qué estarán llenos? ¿Estarán llenos de bondad, de asuntos buenos o lo contrario? ¿Estará con lo que se dice, con llenos de maldad? Y eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en la manera en la cual nosotros pues llenamos nuestros corazones. El versículo 17 y 18 de lo que estamos hablando, la sabiduría que viene de lo alto, como está titulada, tiene una serie de características. Se caracteriza su espíritu que pacificador por sus frutos y por su sinceridad. Para Santiago, si no hay sabiduría que no lleve a la paz, sino que se manifieste en celos, contienda y rencilla, es que una falsa sabiduría. O sea, que si no está lo que, algo que lleve a la paz, esa sabiduría, si no existe, si lo que hay dentro, lo que reflejamos, es un celo, es amargura, es una pelea cada constante, eso no va a llevar a ningún lado. No va a llevar a ningún lado. Vemos con nuestro país, entre los mismos de ellos se pelean. O sea, ¿qué norte hay ahí? Todo el mundo está por su lado. Así que vamos a ver cómo sucede esto en estos tiempos que estamos viviendo. Ahora vamos a brincar a Santiago en el capítulo 5, versículo 7. Santiago que ahora se dirige nuevamente a los lectores y vuelve y apela dirigidamente a hermanos, a sus hermanos. O sea, cuando habla de hermanos, ¿qué quiere decir? Que pertenecen a una misma familia, a una misma comunidad. Por eso es que cuando nos hablamos de hermanos y hermanas de la iglesia, cada uno de nosotros consideramos a ese hermano, hermanita de la iglesia, como si fuera de la sangre de uno, siendo de la familia. O sea, si el hermano de la iglesia le sucede algo, ejemplo, se le muere un familiar, se le muere un padre, una madre, pues nosotros también lo sentimos como hermanos y hermanas. Si pasa cualquier situación, también. Y es por eso que los hermanos y hermanas tenemos que estar juntos como iglesia, como comunidad, porque somos que uno por Cristo. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Y hay otra eh, que me interesa aquí, una palabra que se menciona, se menciona mucho en este capítulo, fíjense, y es la palabra paciencia. En la actualidad, esto nos involucra mucho, ¿verdad? En tener paciencia. Así que la realidad es que a veces perdemos la paciencia, pero esa paciencia la estamos desarrollando. Estamos desarrollando poco a poco, pero no perdamos la paciencia. Yo sea, yo soy uno también que tengo que trabajar en eso. Todos tenemos ese dilema que tenemos que trabajar.
Pero la palabra paciencia significa esperar y tolerar. También significa perseverar o resistencia. Si bien esta semana pasada, pues yo tuve que pasar una buena paciencia. Tuve casi 6 días sin luz. Así que esperando a conectarse que la luz energía eléctrica viniera. O sea, cuando uno es un bolsillo, pues esto pasa en este país. Y hemos también desarrollado, sin embargo, llegó un momento, pues llegan 6 días, cualquier pierde la paciencia a uno y se envuelve y va a buscar una planta o buscar algo para poder tener luz. Y esa misma noche, pues yo mientras buscaba, ya había llegado la luz. Y eso me, 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 me- me envuelve como diciendo, como un ejemplo tan sencillo que pasa, nos puede pasar, este, en tener paciencia. Ahora, igualmente una mujer embarazada debe esperar a desarrollar paciencia porque tiene que esperar 9 meses en cargar a esa criatura y luegamente paciencia para cuando va a dar la luz. Así que vemos aquí que la paciencia el ser humano tiene que desarrollarla. Y no es fácil, se lo digo. Pero ya como pueblo y comunidad, entendemos que ya hemos como que bastante hemos desarrollado en cuestiones con los huracanes, con los terremotos. Y ahora pues con esta pandemia pues tenemos que ser bien pacientes. Y es un poco fuerte. Así que vamos a continuar. Santiago, la paciencia que nos trae en este texto es, como dice, sabiduría de lo alto, pero también sobre la venida del Señor. Si usted tiene su Biblia y va a los textos anteriores, o sea, de Santiago 5, versículo del 1 al 6, este Santiago habla sobre qué? Habla en contra de los ricos que están robando, que están robando que a los jornaleros, en las mesadas, a sus trabajadores. ¿Y todo es para qué? Para ellos recibir y vivir. ¿Para qué? Para sus deleites, que no, ellos vivir de los prosperados y obviamente no afectando a las otras, a sus trabajadores, mientras ellos tienen más ganancias. Y aquí ellos están practicando algo, la injusticia. Practican la injusticia. Sabemos que en nuestro país la injusticia es enorme. Lo vemos diario en los periódicos, lo vemos en programas de televisión, lo vemos vamos a decir, cada vez que vamos a los tribunales o vemos algunos casos, sucede las injusticias. Sucede las injusticias en Estados Unidos ahora mismo, en todo lo que está pasando referente a, a este problema de racial que estamos viviendo. Y en verdad, esto es para pelos. Y esto lleva, se lo digo, esto lleva años, años, años el asunto del racismo, hermanos y hermanas. Y aquí en Puerto Rico, que no hay racismo, eso es mentira. Aquí todavía existe eso también. Pero tenemos que reflejar el amor hacia el otro, respetándolo, amando. Porque si amamos a Cristo, tenemos que también amar a nuestro prójimo. La élite, como menciona Santiago, los ricos, ¿verdad? También son parte de los que son ricos, pues pertenecen a una élite. Y en nuestro país también sucede. Ahí tenemos
dos clases, clase alta y clase baja. Tenemos compañías, vemos la desigualdad salarial, como mencioné ahorita, o sea, legisladores ganando algo y cualquiera que quiera empezar, empieza al mínimo y con derechos menos adquiridos, o sea, que han perdido derechos. Así que estos son varios ejemplos que suceden en nuestro país. Pero en este versículo, también Santiago se dirige no solamente a la venida del Señor, sino también a las pruebas que deben estar pasando. O sea, resistir. Si bien estamos, uno tiene, usted sabe, las pruebas que uno le viene, uno tiene que tomarlas, ser paciente, ver lo que sucede, pero tenerlas que expresar bien lo que uno va a expresar, lo que uno va a accionar. Si uno acciona bien rápido, pues eh, puede ser que usted cometa un error, pero si va a hacer las cosas bien, piénsela bien antes de actuar. Y eso en experiencias de la vida nos ha sucedido. A cada uno, el que no ha vivido esas experiencias todavía, le va a tocar. Y cada persona va a tener una experiencia distinta, en cual a mí me trabaja de una forma y a usted le va a tomar de otra forma. Si bien esas experiencias comunitarias que menciona el texto nos presenta a un campesino, un ejemplo de la época en que el campesino espera pacientemente que el fruto. El sembrador no puede adelantar, o sea, que adelantar la cosecha. O sea, él tiene que dejar que la naturaleza lo haga y esperar a que esté lista. Porque si el ser humano desea adelantar, o sea, si ahorita estamos hablando de la venida del Señor, el ser humano no puede adelantar la agenda de la venida del Señor. No sabemos. Y ha pasado años que le han puesto fechas, han puesto 20.000, mira, este año es, que si el 2012, que si en los años 80, que Cristo viene y cuántas fechas han ocurrido. Mire, el ser humano no sabe cuándo ocurrirá la venida del Señor. Santiago, ¿qué él realiza? Él recalca a esperar como este campesino que pacientemente espera el fruto. Y ese fruto vendrá, hermano y hermana. La venida del Señor, nosotros creemos que vendrá, pero a su tiempo. Así como campesinos que somos nosotros, en el fruto que esperemos que se coseche, nosotros tenemos que esperar. Pero igualmente tenemos que trabajar para que se dé que ese fruto. Pero se va a dar. La venida del Señor se va a dar. Versículo 9. La verdadera sabiduría que da paz, tranquilidad. Santiago en parece que amonesta a los lectores a no quejarse unos a otros, a no condenar si hacemos esto o lo otro. Nos condenamos si hacemos esto. Esto es recordarle a que si ellos se quejan de los demás, Dios tendrá queja contra ellos. O sea, si nos quejamos a nuestro hermano y hermana, no hay paz, tenemos paz. Así que la queja no produce paz,
si miramos a ver en ese sentido, tenemos que reflejar esa verdadera sabiduría de paz, de estar bien con el otro. Y es difícil, hermano, no quejarse en estos tiempos, pero esa igualmente. Tenemos que verdaderamente trabajar con esta sabiduría, que es la sabiduría de paz. Versículo 10 y 11. En esto Santiago presenta unos ejemplos de la historia de Israel y que sabemos que, para que sepa, la sabiduría que ya se presenta a esta comunidad, la sabiduría era de generación en generación. O sea, era una sabiduría de tradición. Por ejemplo, los profetas en general producían su sabiduría a través, pues, del llamado de Dios de ellos y producían la sabiduría hacia el pueblo. Otro ejemplo, el de Job, un modelo de paciencia increíble, hermanos y hermanas, que la paciencia debe ser tomada como un ejemplo a seguir del libro de Job, teniéndolo todo, lo pierde todo una noche y solamente algo no hace, maldecir a Dios, a rendirse, a ir de otro Dios. Y él solamente maldijo el día que nació, pero no maldijo a Dios. Él continuó creyendo en él, aun cuando sus amigos, inclusive hasta su familia, su esposa, le hayan aconsejado a que dejara eso. Así que pacientemente, Job fue una muestra de paciencia y luego pudimos ver, ¿qué pudimos ver? La bendición que vendría sobre su vida. El versículo 12, hermanos y hermanas, tenemos que tener cuidado cuando juramos, porque a veces hacemos promesas que no vamos a cumplir. O sea, si usted prestó algo, eh, devuélvalo. O sea, porque dice, yo te lo voy a devolver. Sí, sí, yo te lo devuelvo. Hay que tener cuidado. Eso se perdió. Prestar dinero igual. Y no le va a pagar. Hermanos y hermanas, no juremos. Que si no jure por su madre, que si por su vida, que si por cualquier persona, no lo haga. El texto nos dice sencillamente que no juremos. ¿Y que qué? Algo que también tenemos que realizar. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. En un juicio uno jura, pues, uno va a jurar bajo una Biblia, ¿verdad? Te la presenta y usted jura y va a decir toda la verdad y la verdad. Y en el interrogatorio ustedes pueden contestar sí o no. Y también todos tenemos que tener cuidado porque hemos visto en los programas de televisión que las entrevistas que le hacen una pregunta y ellos no contestan sí o no. Es como te la dejan en ambiguo. O sea, te adornan la contestación y uno se envuelve. Así que la mejor contestación, hermano y hermana, es un sí, un no. Y todos tenemos que mejorar en este asunto. En que tenemos que decir sí o no. Sí, hice algo mal, no. O sea, tenemos que reflejar es lo que nos refiere a este texto. Esta sabiduría, qué hermosa, ¿verdad? Que tenemos que canalizar nuestra mente, inclusive nuestras expresiones.
Ya hemos estudiado la sabiduría. Esta epístola nos muestra una vez más cómo la falsa sabiduría puede causar que graves males. La iglesia, pues mire, no es excluyente a esto. Pueden existir competencias entre maestros, cuál maestro es mejor que el otro, cuál sabe más de Biblia, cuál es el predicador más elocuente, más que convence, cuál es, pero eso no basta solamente de aprender de la Biblia o saber de memoria, o vamos a decirse cuál es el más santo, no, que los demás, porque esa persona no es, y es que no es sabio, hermano. El asunto es que recordar que lo más importante no es lo que sepamos, sino cómo lo sabemos a la aplicación a la vida, el día a día, cómo aplicamos día a día la sabiduría que Dios nos da. Y no podemos andar en celo, envidiando, eh, queriendo el poder, queriendo más y más dinero, queriendo desesperación porque Cristo venga, o desesperados a que venga algún resultado. Tenemos que ser pacientes, porque esa paciencia nos va a producir que paz. La verdadera sabiduría debemos aprender y enseñar en la búsqueda del saber, de vivir, y una vida que de esa llena de frutos, de paz y de justicia. Mire, la sabiduría no puede ser a la fuerza. O sea, usted imponer algo, usar la violencia, usar la fuerza física o la fuerza más bien de imponer. No, porque la práctica que debe ser es con qué, con benignidad, con humildad, con buena actitud, que muestre amor, paz y justicia. Este Santiago a veces nos recuerda, no a veces, perdón, disculpe. Santiago menciona que a los creyentes a veces olvidamos algunos asuntos, ya los valores que nos enfrentamos con la sociedad, la competencia, la envidia, las ambiciones. Este mundo que vivimos se practica demasiado la humillación, la mentira, y inclusive el, el- el chismear, el quejarse, el hablar mal del otro. La iglesia también debe cuidarse de eso, y cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Sé que como hermanos y hermanas tenemos que cuidarnos a estas situaciones de humillar al otro, de mentir, de hablar mal de nuestro prójimo, y preguntarnos qué Dios nos pide como iglesia esta mañana. El llamado es a que perseveremos en la fe ante todas estas situaciones que estén sucediendo, ejemplo en Estados Unidos, de violencia, ante situaciones violentas que ocurren entre su comunidad o entre su familia, situaciones de hostiles, de hostigamiento, de violencia. Y necesitamos pedir a Dios que nos dé esa sabiduría para vivir, y que nos dé esa madurez emocional, espiritual. Y que también a su vez pidamos fuerzas físicas,
esas fuerzas físicas, emocionales y espirituales también, porque hay que resistir los ataques del mal en el nombre del Señor Jesucristo. Resumiendo la clase en esta mañana, hermanos y hermanas, y resumiendo ya culminando el libro del discípulo, que esta es su última lección, dice lo siguiente y quería expresarlo, que ¿qué nos representa esta sabiduría? Vamos a ver, ¿qué hemos visto durante este trimestre de sabiduría? Que la sabiduría no es mero conocimiento, hermanos, sino todo un modo de vida. Que la sabiduría se aprende que mediante una larga tradición de creyentes que le han buscado y practicado. Que frecuentemente los caminos de necedad parecen más atractivos que los de la sabiduría. Que en la comunidad de creyentes la sabiduría se manifiesta en modos muy concretos. No darles lugar a las malas lenguas. Ojo. Evitar iras, disensiones y divisiones. Cuidado con eso, hermanos y hermanas. Practicar la paciencia, lo que hemos hablado muy bien esta mañana de tener paciencia. Responder a las necesidades de quienes sufren. Confiar en Dios, quien tendrá la última palabra. La última palabra la tendrá Dios. Debemos confiar en Él, porque esa sabiduría proviene de lo alto. Y esa sabiduría proporciona paz, proporciona paciencia y nos dará esa confianza, hermano. Así que tengan un lindo día, hermanos y hermanas. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo y bendiciones.